Las telenovelas son un producto comunicativo y cultural de múltiples implicaciones dentro del campo de la televisión. Su función más importante es entretener a los espectadores. Con estas palabras de la escritora Fernanda Villeli se puede describir perfectamente las funciones de las telenovelas. La gente de un pueblo como el nuestro, con las crisis que pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza. El éxito de una telenovela lo determina el momento en el que llega al público, el único que decide si gusta o no. La historia abordada no tiene que ser necesariamente fantasiosa o realista, con un argumento melodramático. De aquí viene que también se les conozca con el mote de melodrama televisivo. En el caso de México, es sintomático que no haya mucha información sobre el nacimiento del género, dado que este producto televisivo tiene un lugar muy importante en la televisión mexicana, no solo a nivel nacional, sino también en forma internacional, debido a que México ocupaba el segundo lugar en exportación de telenovelas en las últimas 4 décadas del siglo pasado, y ocupa el primer lugar desde el comienzo del nuevo siglo. Es un género muy influyente en América Latina. Su influencia en otros países va en aumento. Es en la década de los 70 que se despierta cierto interés en las telenovelas por parte de los científicos sociales e investigadores en comunicación. Así empiezan los análisis de las telenovelas. En la presente cápsula les hablaré de uno de los antecedentes de la telenovela mexicana, la soap opera, la cual nació en los Estados Unidos, para después ser exportada a Cuba y con ello llegar a los países de América Latina, donde se le dotó de un sello característico. Acompáñenme en este recorrido. La soap opera. El género de la telenovela nació en Estados Unidos, bajo el nombre de soap opera. Como estos programas eran patrocinados principalmente por empresas jaboneras, el término soap opera, ópera de jabón, fue acuñado para las series que se transmitían dentro de esa forma de publicidad. Si no hubiera sido por estos productos de limpieza o higiene personal, muy difícilmente las telenovelas hoy en día tendrían el reconocimiento del que gozan. A la radio llegó este medio, conocida como radionovela, por la iniciativa de periodistas, debido a que dichas personas tuvieron un acercamiento a las novelas mediante el periódico, fotonovelas y folletines de novelas literarias. En el caso de México, al pasar este género a la televisión, las empresas que patrocinaban las novelas eran Colgate-Palmolive. Después otros productos de higiene personal y para limpieza se incluyeron como patrocinadores. En México las radionovelas fueron adaptadas al gusto del auditorio mexicano. Los programas que fueron exportados de Estados Unidos no tuvieron muy buena aceptación. Muchas de las novelas literarias clásicas comenzaron publicadas por capítulos en los periódicos de sus épocas. Los escritores de radionovelas adaptaron novelas literarias para la radio. Como la radionovela, el producto fue un vehículo de publicidad en Estados Unidos. Esto por parte de algunas empresas. Las primeras radionovelas contaban historias basadas en hechos reales, donde se incluyeron mensajes para las familias norteamericanas quienes las escuchaban. La única función de las estaciones de radio encargadas de transmitir estos programas era la de entregar las facilidades técnicas para la emisión de los programas. Francisco Javier Torres Aguilera señala en su Telenovelas, Televisión y Comunicación que el año de 1940 fue sin duda el mejor momento para estos programas de la radio. El número de horas patrocinado para las radionovelas era sustancialmente mayor que el tiempo destinado para otro tipo de seriales. Cuando las radionovelas estaban en su punto más alto, hasta 64 programas eran producidos cada día. Incluso algunas radioescuchas se quejaban por no haber nada más en la programación durante el día, ya que en ciertas regiones la oferta radial era muy limitada.
Después de 1940, las radionovelas en el aire empezaron a decaer. En 1950, con la llegada de la televisión, esta es la década de la transición entre la radionovelas hacia la televisión. Es en 1952 que se da la primera transición de una radionovela hacia la televisión, The Guiding Light. Los años de 1960-1961 quedaron marcados como la conclusión de las radionovelas. A pesar de que la llegada de la televisión despertó mucho interés en los productores y escritores de radionovela, también hubo miedo de que sus obras, ahora como telenovelas, no pudieran atraer la atención del público, ya que las radionovelas podían ser escuchadas por su audiencia mientras se llevaba a cabo las actividades diarias sin interferir, cosa que ellos vieron no sería igual con las telenovelas. La exportación de la soap opera. Las soap operas en su formato radionovela es como fue exportado por primera vez, debido al éxito que alcanzó en las audiencias. Las corporaciones a cargo de producir estos productos fueron Procter & Gamble, Jessie Lever y Colgate-Palmolive. Este último también fue patrocinador de las telenovelas en México, quienes invirtieron en la introducción del género en América Latina. Es Cuba el primer país a donde llegan. Jesús Martín Barbero y Germán Rey mencionaron en Los ejercicios del ver, hegemonía audiovisual y ficción televisiva que la radionovela empezó a movilizar audiencias importantes de una manera persistente, a generar unas ceremonias de su recepción que solo tendrían equivalentes en los movimientos de las audiencias del melodrama, que se expresan en fenómenos como la resemantización del melodrama, reubicándolo de otro modo en la cotidianeidad, las emociones puestas en las fortunas o desventuras de los personajes, o la fractura apasionada de las regulaciones del tiempo por seguir los avatares del drama. Es en La Habana donde se transmiten las versiones latinoamericanas de la radionovela. La más popular sería El derecho de nacer, escrita por el cubano Félix B. Kainet, producida por primera vez en 1948. Es en los años 50 que las radionovelas empezaron a ser adaptadas para la televisión, y de aquí se empieza a exportar por toda América Latina. Por ser Cuba el país que vio nacer este género, fue el semillero de artistas, personal técnico y guiones para la mayor parte de América Latina. En México, los programas y radionovelas más exitosas en esta época fueron El Monje Loco, Topillo y Plamillas y Hogar, Dulce Hogar, o por lo menos eso es lo que menciona Luis Reyes de la Maza en su crónica de la telenovela México Sentimental, mientras que Guillermo Orozco Gómez menciona en la telenovela en México de una expresión cultural a un simple producto para la mercadotecnia, que el origen más remoto de la telenovela, que es el de su secuenciación, en la que formalmente se estructura una trama en episodios cortados por efectos de suspenso y continúan al día siguiente resolviendo la expectación de los televidentes que quedaron suspendidos emocional y cognitivamente. Esta secuenciación se origina en el folletín europeo del siglo XIX, que en diferentes entregas completaba una narración a sus ávidos lectores. La sensación del relato, entonces, aunada al desarrollo enfático en lo melodramático, por el cual el drama es definido en su aspecto más afectivo, más de sentires que de acción, son quizá los dos elementos claves que conforman esa magia de la telenovela, que atrapa y hace soñar a sus televidentes, pero también sufrir y conmoverse hasta las lágrimas, que a fin de cuentas es en y con la ficción, no en y con las noticias, donde se puede llorar a gusto. El cine ha tenido una gran fuerza en el nacimiento de este género, en Brasil y en México, sobre todo este último, un país con una larga experiencia de cine, aunque la telenovela no incorporó la experiencia cinematográfica hasta mucho tiempo después de que naciera. En las películas producidas en los años 40 y 50 se encontraban los argumentos melodramáticos que después serían utilizados como materia prima en las telenovelas del entonces Telesistemas mexicanos. La telenovela conservó de la radionovela la redundancia, estableció día tras día la continuidad dramática, conserva la apertura indefinida del relato, su apertura en el tiempo, su porosidad a la actualidad de lo que pasa mientras dura el relato.
En conclusión, la llegada de la telenovela fue distinta en varios países de América, pero han marcado un antes y un después en la vida de la televisión de cada uno de estos, así como en la vida de los televidentes a donde han llegado mediante la exportación, ya que es la principal vía de escape de los espectadores por excelencia. Mediante estos melodramas pueden olvidar momentáneamente los problemas de la vida cotidiana. Desde su nacimiento como radionovela y fotonovela hasta su llegada a la televisión como teleteatro y ya después como telenovela en cada uno de los países que las producen, lo hacen de manera distinta. En algunos casos son los escritores quienes deciden si se les hacen cambios a las historias mientras se producen. En México el productor es quien tiene la última palabra en su producción y por lo tanto él decide si la historia se alarga o si hay algún cambio en la trama. Por medio de la exportación este producto se ha dado a conocer en otras partes del mundo. En México fue gracias a dos productores, Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes empezaron a producir las historias de los escritores de radionovelas y fotonovelas, adaptándolas para la televisión o inclusive historias ya conocidas en otros países, readaptándolas para México. El título de El Señor Telenovela, con el que Raúl Velasco bautizó a Ernesto Alonso, según Claudia Fernández y Andrew Pashman, este título en realidad pertenece a Valentín Pimstein, ya que en palabras de ambos autores fue él quien produjo más melodramas exitosos que Alonso. En realidad ambos productores estuvieron peleándose ese título con sus producciones. No todos sus trabajos televisivos fueron en el mismo género. Ellos inclusive trabajaron en otros géneros, así como de época y el infantil. Con la telenovela mexicana los demás países adoptaron la idea de que México es un país de ensueño, en especial con las historias de género Cenicienta.